Muy buenos días, las mejores energías a todas las personas que van a ver este video. Vamos a continuar hoy día hablando del eneagrama. Acá yo previamente ya tengo trazado el círculo y voy a ahora trazar una parte importante del eneagrama, que es el símbolo del triángulo. Que en el eneagrama, como ya lo habíamos dicho, representa la ley de 3. Y la ley de 3 es la ley que está de base a la creación de todo lo que existe en nuestro universo, desde lo macro hasta una vida humana, hasta la vida de un organismo, desde una galaxia hasta nuestro propio organismo. Bien. ¿Qué habíamos dicho la vez anterior? Que se necesitaba de un polo negativo, de un polo positivo, y la interacción entre ambos para que existiera algo nuevo en el universo. Se requiere de lo femenino y lo masculino, si no, no puede haber una creación. Vamos a trazar el otro símbolo, el tercer símbolo que conforma el eneagrama, que es la hexada, que es el orden en cómo se mueve todo lo que está creado dentro del universo. No es caótico, tiene un orden y todo se mueve del mismo modo. Nuestra mente, nuestra psicología también, que es para los fines que estamos haciendo este video, es para las personas que les interesa el desarrollo de sí mismo, el despertar de la conciencia, cómo manejar su mundo interior, más allá de las teorías, porque esto no es una teoría, esto es un método de autoconocimiento. Bien. Seguramente habrás visto que este símbolo generalmente se le pone acá un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9. Ya esto se le llaman 9 tipos de personalidades. Ya, esto no es la idea originaria del eneagrama. Esta idea viene de los años 60 del trabajo de Oscar Ichazo, que es un autor boliviano, que él, según él, en un sueño aparece un arcángel llamado Metatron y le entrega esta información. Y él mismo decía que el trabajo de él no tenía, se desmarcó mucho de otro autor que el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, él también habló del eneagrama, y este autor se llamaba George Ivanovich Gurdjieff. Él venía de Armenia, que es el lugar donde se difundió este conocimiento desde el siglo I, directamente de los discípulos de Cristo, porque como lo dije en el primer video que hice de este tema, o en el video anterior, el eneagrama es un conocimiento cristiano, no de la institución religiosa, sino de las enseñanzas del Cristo, directamente, y es un conocimiento que llama, aunque usted no lo crea, a la aceptación de la diversidad, que es un tema que hoy en día tanto está en boga y en la boca de la gente. ¿Y por qué Jesús, él vino a hablarnos de la aceptación de la diversidad? Porque en ese tiempo la ideología que estaba sentada en esa zona del mundo era la misma que hoy en día está devastando el Líbano, la Franja de Gaza, y esta es la filosofía, la ideología de que hay un pueblo privilegiado, elegido, que está por sobre los demás pueblos. Y esa idea es sumamente nociva y peligrosa porque da para que haya discriminación. Cuando una persona discrimina porque tiene más plata, porque tiene una etnia distinta, una religión distinta, una apariencia distinta, una forma de ser diferente o de pensar, eso es peligroso y llama a la discriminación,
llama a que se dañen a personas y pasen cosas horrendas como las que siguen pasando hoy en día en el mundo y que han pasado desde hace miles de años, desde que llegó esta ideología a nuestro mundo, aproximadamente entre 5.800 a 6.000 años, 5.600 a 6.000 años para ser más preciso. Se estima que ahí llega esa forma de entender el mundo bastante nociva. Ahora, hay autores chilenos que hablan, hay un autor chileno que falleció hace poco, que se llama Claudio Naranjo, bueno, hace poco, a relativamente 3 años atrás, y él pertenecía a un grupo de poder, muy poca gente lo sabe, pero él pertenecía al Club de Roma, que era fundado por David Rockefeller, pero más tempranamente en su carrera, cuando él era joven, él estuvo bajo la protección de un señor acá en Chile que se llamó Francisco Hoffman, que fue el primer director del primer instituto de neurología que fundó la Universidad de Chile. Y este señor tuvo una misión. A él, directamente desde el extranjero, desde la Fundación Rockefeller, le enviaban fondos para que él levantara un grupo de profesionales de élite. Y entre estos estuvo Humberto Maturana. Ignoro si Francisco Varela estuvo, pero yo supongo que también debe haber estado, pero no tengo los datos claros, los otros sí, los otros datos están claros, aparecen en la biblioteca del Congreso Nacional. Ahí directamente aparecen los datos sobre este dinero que recibía Francisco Hoffman. También levantó el trabajo de Claudio Naranjo, que es el chileno que habló sobre el eneagrama y el autor, creo, a nivel mundial, uno de los más conocidos. También levantó el trabajo de Fernando Flores, que en un momento fue senador por la región de Arica y Parinacota, de donde yo estoy hablando. Y todos ellos tienen algo en común. Fueron muy famosos, muy populares por estar protegidos desde grupos de poder en sus áreas respectivas, y todos ellos negaban algo que es súper importante para nosotros los seres humanos, la tradición. Muchos creen que Claudio Naranjo, por hablar de espiritualidad con Óscar Ichazo, defendieron la tradición, estuvieron del lado de la tradición, y no es así. ¿Por qué? Porque Claudio Naranjo pertenecía a la cuna de la nueva era, a la cuna de la New Age, que es el Instituto de Salem, en Estados Unidos. Y desde ese mismo lugar salen autores como Fritz Perls, que roba el término Gestalt de la psicología alemana, desde donde realmente procede la psicología de la Gestalt. Todos estos experimentos de figura y fondo y todos estos principios de la Gestalt son alemanes. Y de repente viene un judío, los pesca, los toma y se hace famoso como el creador de la psicología de la Gestalt. ¿Quién además aparece ahí? Carl Rogers. Carl Rogers, Virginia Satir, Rollo May, Abraham Maslow, muchos de los psicólogos que nos enseñaron en la universidad, aquellos que estudiamos psicología y en otras carreras, a las personas que estudiaron los ramos de psicología, provienen desde el Instituto de Salem. Y ese es el instituto al que estaba ligado Claudio Naranjo. Del Instituto Salem también sale Virginia Satir y Fritz Perls, como lo dije anteriormente, que son dos de los autores junto con Milton Erickson, que son la base de lo que luego se llamó la programación neurolingüística, que es un estudio que hacen dos personas sobre el proceder terapéutico y los estilos terapéuticos de estos tres aventajados, en ese tiempo considerados por estos grupos de poder, aventajados terapeutas, y de ahí procede la programación neurolingüística. ¿A qué se dedicaba el Instituto de Salem? Brevemente, se dedicaba a poder hacer un sincretismo entre la ciencia occidental y la espiritualidad oriental. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de épocas donde la revolución de los hippies fue echada abajo a través del LSD. Recuérdense que en ese tiempo protestaban en contra de la guerra de Vietnam, con bases bastante sólidas. Ahí había harto consumo de cannabis, ¿no es cierto?, que es una planta maestra que ayuda a que las personas tengan mayor percatarse de ciertos eventos desde otros ángulos de observación, y ayudó a que en esa época
muchos jóvenes y otras personas no tan jóvenes también protestaron en contra de la guerra de Vietnam, que ahí había un tema económico fuerte. Empresarios norteamericanos vendían al gobierno armas y para eso se necesitaba una guerra y por eso se creó la guerra de Vietnam. Y para echar abajo eso hubo toda una parafernalia entre dos institutos, uno de Gran Bretaña llamado el Instituto Tavistock, que invierte hartos fondos para el desarrollo de las técnicas de LSD, y un instituto en Estados Unidos que es el Instituto Esalen. Se traen algunos gurúes de la India, pagados, y los traen y se incentivan algunas religiones acá en Occidente, como la religión Hare Krishna, donde llega Srila Prabhupada, que fue un gurú que tuvieron incluso los Beatles. Algunos de los Beatles fueron discípulos de Srila Prabhupada, con toda una filosofía bastante restrictiva en cuanto a la sexualidad. Mucho de sabiduría ahí en cuanto a la espiritualidad no había, sino un rechazo directo a la sexualidad humana, como sentirla como algo sucio. Srila Prabhupada era un renunciante. Y si ustedes no sabían, dentro de estos grupos se tiende a usar la sexualidad solo para procrear, fuera del acto de la procreación, como una interacción de placer y sana del ser humano, no es considerada. Y precisamente desde grupos desde ese estilo salen personas enfermas. Uno de los gurúes de los grupos Hare Krishna que teníamos acá en Arica, un gurú a nivel internacional, Gurudeva Maharaj, fue denunciado por abusos sexuales en toda Latinoamérica por muchas mujeres, con hechos bastante bizarros. ¿Por qué yo hablo de este tema? Porque les estoy hablando de algo que no es natural, que fue implantado como espiritualidad. Y esto va más allá de este grupo llamado Hare Krishna, va allá, nos vamos eh, dando cuenta que esto tiene que ver con la nueva era, con la New Age. Nos hicieron pensar que nos estaban entregando espiritualidad cuando en el fondo estaban entregando un desorden. Si se hubiera intentado fomentar realmente la tradición y la espiritualidad, se hubiera ido a investigar a los mismos pueblos originarios, autóctonos norteamericanos que están en esa misma zona de Estados Unidos donde está el Instituto de Salem, o los distintos pueblos originarios en las partes del mundo y que tenemos también acá en Latinoamérica, y no traer gurúes de la India y no incentivar el uso de LSD. De hecho, el enneagrama de la personalidad es un hijo del consumo de LSD. Un terapeuta que consume LSD, que hace terapias con LSD, que es un asiduo consumidor de LSD, tiene un sueño donde un ángel le indica cómo funciona el enneagrama. Y de hecho, Oscar Ichazo se confunde de símbolo. Es otro símbolo el nombre que él utiliza para el enneagrama, originariamente es el nombre de Eneagogo. Y el Eneagogo no es este símbolo, es un símbolo que también tiene 9 puntas, pero son 3 triángulos equiláteros. Y ese símbolo lo usó Ramón Llull, que es un místico de Mallorca español, que él trataba de hablar y de predicar a los árabes que en ese tiempo estaban allá en España y a toda la gente de ese país sobre las virtudes del buen cristiano. Y en eso él crea un símbolo llamado el Ars Magna, que era un símbolo que tenía cierta movilidad. Por eso lo emparentan bastante a la inteligencia artificial de hoy en día. Dicen que Ramón Llull fue el primero en crear un artefacto de inteligencia artificial. Bueno, y él con ese símbolo, con el Eneagogo, él hablaba de estos 9 tipos de virtudes. Esa información es la que copia Oscar Ichazo y luego distorsiona con todo este tema del LSD y todo el tema para sacar el enneagrama de la personalidad. De hecho, si ustedes buscan en internet los videos de Oscar Ichazo de los primeros años, él al enneagrama le llamaba eneagogo. Y tú no puedes confundir dos símbolos geométricos. Es como confundir, no sé, el círculo con el cuadrado, con el rectángulo, con el cuadrado. No, no puedes confundirlo. Te va a llevar a los errores que el día de hoy tiene el método del enneagrama de la personalidad. Pero como vaca sagrada, la gente no lo cuestiona.
Esta visión de los 9 tipos de personalidades es emparentar a las personas con categorías externas, preestablecidas. Las personas leen la descripción de los tipos de personalidad y deben decir a cuál se parecen más uno. Si yo leo los 9 tipos de personalidades, 9 párrafos, y yo me siento más emparentado con el 4, voy a pensar que ese es mi tipo de personalidad. Eso es una forma de clasificarse. Hay otra forma que es a través de un test que ciertos autores desarrollaron. En los años 70, Oscar Ichazo dicen que miraba a las personas y él los clasificaba inmediatamente luego de una breve interacción, inmediatamente en uno de los grupos. Pero todas estas son categorías externas, preestablecidas. La melancolía, la sensibilidad del 4 no te dice nada de los millones de personas que también pueden ser 4. Yo me acuerdo que vi un video de la esposa de Ramón Celis, y también está Ramón Celis y otras personas que trabajaron con el eneagrama. Ellos trabajan con respecto a los instintos del ser humano y tienen 3 instintos. Creo que uno es el sexual, el de conservación, y el uno es como relacional, más social. Y me acuerdo que ella decía algo que yo encontré que es atroz, en cuanto a la ignorancia que desprenden las palabras, que cuando estamos en talleres decía, y todos los 4 nos juntamos, se siente rico, como saber que tú y todos los otros tienen la misma categoría. Si realmente supiera lo que se grafica en el eneagrama y realmente supiera lo que se puede detectar con el eneagrama, yo te aseguro que uno no estaría contento de que otros tengan los mismos dramas fuertes y los mismos dolores por los cuales uno atravesó. Y este tema es privado, por eso que se habla que viene desde el cristianismo esotérico. Esotérico significa no brujería, ojo, no ocultista, significa esotérico con S, significa privado. ¿Y por qué privado? Porque habla de un aspecto esencial, habla de la sexualidad entre la mujer y el hombre. Si ustedes revisan el trabajo de Humberto Maturana, que es uno de los autores que estuvieron bajo el alero de Francisco Hoffman junto con Claudio Naranjo, se van a dar cuenta que Humberto Maturana niega el conocimiento objetivo, niega la tradición, niega la divinidad, niega todo lo sagrado, y menciona que el lenguaje, la realidad, es simplemente acuerdos en el lenguaje, son consensos en el lenguaje. Como hoy en día, imagínate unos grupos de profesionales mentecatos en un cuarto diciendo que a las niñas que juegan con balón y tienen 3 años, las vamos a comenzar a llamar niños y ingresar en un programa de acompañamiento de cambio de género. O a los niños que tienen 3 años y juegan con muñecas, ya ese niño es un niño trans, que la infancia trans existe. Y esos acuerdos en el lenguaje que han pactado personas de los grupos de poder, materialistas, se ha implantado arbitrariamente como una realidad para mucha gente. El resto sabemos que no es real, sabemos que es un tema que la mayor parte de la gente no comparte. Incluso yo he preguntado a jóvenes, adolescentes sobre estos temas que no están influidos por estas ideologías y ellos se ríen de esto, dicen que no tiene nada que ver con la realidad, que no es así. Y ustedes me preguntarán qué es lo que hizo Claudio Naranjo con respecto a negar la tradición, el eneagrama. Cuando tú le dices a la persona que cada una de estas puntas es una categoría externa preestablecida a la cual tú vas a acceder o por leer un párrafo, o por un test, o por el juicio que te va a emitir un supuesto gurú, lo estás apartando de su tradición. Le estás diciendo, mira, tú eres igual que todas estas personas y significas esto. Por esto que está escrito acá en este libro, te pasa lo que te está pasando en la vida, porque tú eres así y así tomas la realidad. Y eso es una aplicación burda del eneagrama. Cuando tú realmente lo aplicas y te das cuenta de lo que está en juego, te vas dando cuenta que todos los dramas que el ser humano tiene, todos los dolores psicológicos, emocionales y existenciales, vienen de los problemas de la relación entre estos dos principios, entre el principio masculino y el femenino, es decir, entre la interacción entre nuestros ancestros.
las separaciones, las infidelidades, las deslealtades, la agresividad, los hombres que abandonan a sus parejas y se van con otra mujer, el abandono que sufre mucha gente producto de la separación de los padres. Ese es el verdadero origen del dolor psicológico que hoy en día tienen las personas y que los psicólogos no abordan por ninguna parte. Recuérdate que la mayor parte de los psicólogos que enseñan en la universidad, muchos vienen del Instituto de Salem. No me refiero a los maestros, me refiero a los que generaron teorías como la teoría humanista de Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow. Bueno, y si tú quieres ir un poco más atrás y revisar el psicoanálisis, también te vas a dar cuenta que Sigmund Freud también pertenecía a un grupo de poder, a la Bernard Wir, los nacidos del pacto, que es un grupo masón donde solo se aceptan judíos en su grupo. Estamos hablando de un grupo de poder que ha, en forma arbitraria y no inocentemente, ha alejado a las personas de la tradición. Cuando tú comienzas a estudiar que los dolores que arrastra provienen de tu infancia, niñez, tu estancia en el útero, o de tu adolescencia, y te vas dando cuenta que tienen que ver con dolores que hubieron en la interacción entre los padres, vas a comprender lo importante que es la tradición, lo importante que es mantener ciertos cánones de respeto, de lealtad sexual y relacional. Ahí se comienza a rescatar la tradición, y es precisamente lo que se impide a través de implantarle a la gente 9 tipos de personalidades, que está basado en un error de un consumidor de LSD, que está basado en un error de considerar dos símbolos geométricos totalmente distintos. O sea, hay harta ignorancia en el origen del eneagrama de la personalidad. Y no lo digo porque yo sea autor de un nuevo método del eneagrama. Lo que yo estoy enseñando simplemente es cómo funciona realmente el eneagrama. No estoy creando nada nuevo, estoy haciendo público, gracias a haber desarrollado con harta perseverancia y haber investigado mucho aspectos que hoy en día mucha gente, que incluso son terapeutas con eneagrama, ignoran. Yo a muchos autores o a muchas personas que trabajan con eneagrama les he hablado del tema y ellos no pescan. Así ocurre con las vacas sagradas. Cuando hay algo que puede ser muy evidente, no van a abrir los ojos. Como por ejemplo estos grupos evangélicos. Hay harto ruido afuera. Bien, qué buena onda. Estos grupos evangélicos que hablan del pueblo de Israel y son partidarios de los ataques que está haciendo Israel porque son cristianos y Israel el pueblo de Dios. Sin saber que Israel, el judaísmo es contrario a Cristo, no creen en Jesús. Para ellos es un falso profeta o un loco. Ellos están esperando a otra cosa, a un Mesías que es un guerrero que va a ayudar a que su ideología aplaste al resto del mundo. Eso están esperando ellos. Cristo significa, está en romano, significa el ungido. El ungido significa el que traía una misión. ¿Y qué misión traía Cristo? Restaurar al ser humano, volverlo a la naturalidad, volverlo a la naturaleza, donde el ser humano no discrimina. Cuando llegan, lean los textos que cuentan los historiadores españoles cuando llegaron acá a América, cómo lo recibieron los indígenas y cómo les pagaron ellos, los desgraciados. Acá se les recibió con los brazos abiertos, porque esa es la actitud de un ser humano natural. Aceptar realmente la diversidad, no discriminar, empatizar, apoyar. Por algo sobrevivimos a cientos de miles de años de glaciación en condiciones súper complejas en las cuales estuvo nuestro planeta. Sobrevivimos por apoyo mutuo, porque nos apoyamos. Eso es un concepto de un autor llamado Piotr Kropotkin, creo. Kropotkin, no me acuerdo muy bien del apellido, pero me tiendo a enredar,
pero yo lo tengo en el primer libro, uno de los primeros libros que escribimos, llamado Relaciones Esenciales. Ahí hablamos de este autor, donde él niega la teoría de Darwin de la sobrevivencia del más fuerte, mencionando que el ser humano ha logrado sobrevivir hasta hoy en día por apoyo mutuo. Muy contrario a lo que el señor Claudio Naranjo dijo por todo el mundo, que el cambio de mentalidad en el ser humano nefasto que se ha tenido en los últimos 5.000 años atrás, de los 5.000 años hacia ahora, ha sido producto de una desertización. La desertización de Sahara-Asia, la zona entre el desierto del Sahara, Asia, África, toda esa zona del Medio Oriente, en unas décadas se secó completamente y eso provocó un cambio en la mentalidad del ser humano. Son excusas para tapar el verdadero origen ideológico y religioso de la debacle cultural que hoy en día existe en el mundo. Si en tantos decenas de miles de años, con el planeta, con muchas zonas del planeta bajo hielo, logramos sobrevivir como Homo sapiens sapiens, íbamos a lograr sobrevivir sin devastarnos esos par de décadas de sequía. Si en los periodos de glaciación no se alteró la mentalidad del ser humano y no surgió ni la pedofilia ni los abusos sexuales, y surgieron en el Medio Oriente hace 5.000 años, 5.600, 5.800, 6.000 años, quiere decir que ahí algo pasó, ahí algo ocurrió. Bien, entonces, entendiendo ideas básicas de este video, cuando tú comienzas a enseñarle a la gente el enneagrama como 9 tipos de personalidades, cierras las puertas a entender tu verdadera tradición, cierras las puertas a entender qué falló en la interacción entre tú y las parejas que has tenido, entre la relación de tus padres, la relación entre tus abuelos, porque de algún lugar viene el dolor. Y los hechos reales son los que dañan, y te dañan a nivel familiar. Supongamos en una recesión económica o en una guerra donde no hay comida, y sale el papá a buscar comida, y ese padre nunca vuelve, y queda la mamá abandonada y los niños abandonados. Esos hijos son hijos que al futuro se van a criar sin padres, y también va a costar que asuman la paternidad a la vez cuando ellos sean padres y su descendencia, porque está marcado ahí fuerte, pero se daña ahí la interacción sexual, producto de hechos históricos, por ejemplo la matanza en la escuela Santa María, que sufrieron miles de personas de las salitreras. Ahí hay una deuda enorme que tiene a nivel local, acá en la zona de Arica, de Iquique, en el norte chileno, a nivel nacional, con respecto a todos los que somos, me incluyo descendientes de salitreros. Ahí hay impactos fuertes que se vivieron. Tú cuando vas comprendiendo la historia de la cual tú vienes, vas entendiendo muchas cosas y te sirve para ir abriendo los ojos. Toda esa tradición se niega cuando tú no estudias tu historia real. Tienes que estudiar tu historia real. Es como hablar de la lluvia y leerla en un libro. ¿Qué se siente estar bajo la lluvia? Siento que afuera esté lloviendo. Sale a la lluvia y ahí vas a saber realmente lo que es la lluvia. Esa es la diferencia entre el enneagrama de la personalidad y el enneagrama real, que nosotros hoy en día le llamamos enneagrama Arica, porque estamos viviendo en la zona de Arica. ¿Ya? Y por eso se llama zona Arica, y mucha gente piensa que el enneagrama Arica es el mismo enneagrama de Oscar Ichazo, porque él a su instituto le puso Instituto Arica, porque él estuvo acá en Arica. Arica significa en quechua, que era el idioma de los incas, significa puerta de entrada, y en varios pueblos peruanos existe ese nombre, se llaman Arica. Se dice que entre acá y Arica y el Cusco había un portal, de donde el Inca mandaba a los chasqui, que eran unas personas especiales que corrían, tenían tremendo pique. Ellos venían acá a Arica a buscar pescado y atravesaban por la cueva del Inca, que aparecía en el Morro de Arica. Si tú ves a cuánta distancia está el Cusco de Arica, evidentemente ahí había una especie de portal, porque el pescado, las personas que somos de costa, sabemos que el pescado fresco es el pescado del día. Es decir, esta gente en el mismo día llegaba con el pescado para allá, para el Inca. Entonces, ahí tal vez ahí hay algunas relaciones con el término Arica puerta de entrada. Si tú también ves el mapa, justo Arica está en una zona clave donde el continente americano cambia. Tiene como una curva y ahí se hace una especie de lugar especial donde estamos Arica. O si vienes desde el sur hacia el norte, en línea recta, justo ahí se amplía el continente, en Arica. Bien,
Les invito a conocer nuestro trabajo. Hay muchas cosas que tengo que contarles a través de nuestro trabajo. No ha sido fácil eh, pararse en una vertiente que defienda la tradición. Imagínate yo hoy en día que estoy hablando con respecto a que el eneagrama es un símbolo cristiano, como realmente lo es. Mucha gente dice, ¿y este pecador qué hace hablando de cristianismo? Oye, el cristianismo es para los pecadores. Aquellas personas que se creen santurronas, santas y que ya están en un grupo religioso y se creen completos, no es para ellos. Esto es para la gente que quiere mejorar. Es para la gente que quiere cambios en su vida, tal como el Cristo lo enseñó. Bien, un gran abrazo. Recuerden que esto es un conocimiento natural que no discrimina. Por lo mismo, yo acá hablando en una zona donde Arica es una ciudad que tiene miles de años, más de 8.000 años de antigüedad. Acá están los preparados mortuorios más antiguos que se han descubierto en la humanidad, las llamadas momias chinchorro. Y luego acá llega toda la tradición greco-romana cuando llegan los europeos, y el conocimiento que llega con ellos, al tiempo llega también el cristianismo. O sea, hay una mezcla de distintas tradiciones, pero todas son tolerantes. El cristianismo también es tolerante, el cristianismo natural, el originario. No las instituciones discriminadoras que van más con la lógica antigua que el cristianismo verdadero combate, que es esa rigidez de pensar que tú vas a valer más que otro porque te crees especial, porque en un momento te subieron al pony o te subiste al pony. Entonces esto es un llamado a bajarse del pony, a ser una persona sencilla, pero mucha gente no le gusta esto, porque necesitan narcisistamente esa defensa de creerse mejor que los otros. Bien, un gran abrazo y nos vemos, nos oímos en un próximo video.